Y nada, es una charla de 1 hora y media, dos, o sea, es como, vamos a hacer algo introductorio y también no estaba tan seguro qué público íbamos a tener hoy, así que háganme todas las preguntas que quieran, voy a tratar de, como le viene una cosa muy básica, pero también de nada, tratar de explicar un poco la tecnología, a la vez la narración, o sea, vamos a hacer un pequeño repaso por todo eso. Em, Efectivamente iba a empezar con la historia. La primera realidad virtual la hizo, como muchas de las cosas que pasaron en el cine también, ¿no? Empezaron con las fuerzas de Estados Unidos que para sus pilotos de aviones, ya en 1952, armaron con una especie de cockpits, o sea, donde están sentados, con todo, con pantallas, todo inmersivo para simular, digamos, vuelos y todo eso. Eso creo que fue la historia del primer experimento de lo que llamamos realidad virtual. Después hubo muchas de estas locuras en simuladores o algunas cosas donde siempre tratamos de tapar eh, cosas con pantallas o con proyecciones para sentirnos de alguna forma en lo que llamamos inmersivo. Inmersivo es esa cosa de estar inmerso en alguna otra realidad. Em, pero recién en 1982 hubo como los primeros experimentos un poco más serios y hubo los primeros intentos también de que las pantallas ya no estén de alguna forma incrustados en algún lugar o puestos en algún lugar, sino como se acercan a los ojos. ¿No? Ese fue el gran cambio. Pero como todo, como también fue el cine 3D, que tuvo sus olas que empezaba y después de pronto se iba, volvía a empezar, no funcionó del todo bien y lo dejaron hacer. Quiero aclarar un par de términos, porque siempre hay como muchos problemas con los términos cuando hablamos de esas cosas nuevas. O sea, existe la realidad virtual. En realidad, la realidad virtual también es un chatroom. No sé, estoy chateando, esa es una realidad virtual también, tecnológicamente. Por eso decimos siempre lo inmersivo también. Eso es muy importante. Y existe realidad virtual no inmersiva, realidad semi-inmersiva. Ese es muy loco. Y existe la realidad virtual inmersiva. El chatroom sería una realidad virtual cualquiera. La realidad virtual semi-inmersiva sería el ejemplo del avión puesto o de las salas, por ejemplo, que están completamente, los mappings donde uno está sumergido en alguna forma de mapping para, Un Duomo, por ejemplo. por ejemplo, sí, esa sería una realidad virtual semi-inmersiva y después está la realidad virtual inmersiva. Acá tenemos otro problema, que es em, la realidad virtual y video 360. Ahí hay unas grandes diferencias también que me gustaría aclarar antes de empezar. Trajo un poco de todo para probar después. O sea, a diferencia del cine, en cine, esto es la pantalla, ¿no? En video 360, la pantalla es una esfera, es redonda. Esa es la única diferencia en un principio, que es que estoy metido en el medio de una esfera y en toda la esfera tengo proyección. Es básicamente eso. Se mando 2 segundos un video para que se entienda el concepto de esfera nada más. Después lo vemos entero. Trajo un cortometraje muy lindo. A ver dónde está ahora. Acá no, acá no. Ven, estoy en este punto de vista acá. A ver, lo hago grande. O sea, acá estaría en la pantalla de cine. Pero estoy en la esfera, miro para arriba. Sigue. ¿Sí? Miro adelante. Sigo. Miro a la derecha. Miro para atrás. Y miro al piso. Se entiende el concepto, ¿no? De la pantalla virtual. Que siempre de alguna forma es una esfera. En documental tenemos ese problema de... uno de los grandes problemas, obviamente, es si estoy filmando una esfera, ¿dónde carajo pongo la cámara? ¿No? Ese es un tema importante en el 360 porque... O dónde me pongo a mí. Porque, bueno, este es un corto de animación, pero supongamos yo estoy acá sentado acá, en algún lugar me tendría que ver a mí mismo. Tecnológicamente ahí pasaron muchas cosas, obviamente. O sea, desde camaritas muy chiquitas, em,
robots, pequeños robots que uno va manejando, entonces mueve las camaritas chiquitas por algunos lugares. Nada, se inventaron muchas cosas para resolver esto. Y también hay muchos cines 180 grados, que sería la mitad de la esfera. O sea, si yo pongo la cámara acá arriba, cuando acá, genero esta esfera acá, pero no voy abajo de la mesa. Como pequeño introducción a esto. Esto es video 360. Esfera redonda, ahí está de alguna forma proyectada la imagen. Hay diferentes maneras de reproducirlas. Como en esto que es YouTube, que muevo el mouse y puedo ver. Obviamente si me pongo el casco estoy inmersivo en este cortometraje y yo me muevo así y hago y veo todo esto. Que estaría bueno que dejemos 10-15 minutos al final, pues, si alguien quiere probar, qué sé yo. Es realmente impactante. El que no lo haya probado todavía en ningún lugar con nada es realmente impactante. La primera vez, a mí Podemos hacer la prueba. Levante la mano el que nunca lo probó. Sí, ok. Si querés, Bien. pues lo... Sí, sí, sí. Bien, bueno. Es realmente impresionante. Es como, para mí, por primera vez cuando lo probé, fue como un impacto fuerte. O sea, me hizo acordar al tren de Lumière, a la gente asustado por el tren que llegaba a la pantalla. Algo así me pasó. De verdad, tecnológicamente es realmente una revolución. Ahora, volviendo a la esfera, realidad virtual. La realidad virtual tiene la diferencia en el video 360, que estoy en una esfera y me puedo mover dentro de esta esfera. O sea, la diferencia entre video 360 y realidad virtual básicamente está relacionado con el movimiento. ¿Qué implica? Porque no llegamos todavía a movernos dentro de una imagen 2D de cine. Que implica que las redes virtuales generalmente están hechos en 3D. Hay objetos más cerca que otros. ¿Se entiende eso? En un ratito, esta sí, vamos a poner un ratito, vamos a mostrar alguna realidad virtual hecha que hicimos nosotros para que vean un poco, realmente la cercanía es importante. Yo creo a nivel futuro, para mí va a haber un gran acercamiento entre las dos ahora. Por ejemplo, hace unas semanas Facebook compró a Red, o sea, la cámara Red de cine, ¿la conocen? Compró a Red porque Red desarrollaron una tecnología que también traje, un ejemplo, para... Están empezando a poder, todo lo que está pasando tecnológicamente es que las cámaras están empezando a poder leer profundidades. O sea, hoy en día hay cámaras que saben a cuánta distancia hay algo. Eso es bastante nuevo. Hasta hay aplicaciones que ahora, no sé, te miden, vos haces así y te miden algo en el piso. O sea, vos podés pedir, hasta con las cámaras de celular te leen distancias. Bueno, lo que están logrando ahora, lo que logró Red, es desarrollar cámaras que no solo lee las distancias, sino separa a través de la luz los objetos en las distintas distancias. Entonces, en esta posible esfera de realidad virtual, hasta con una imagen no 3D, no de videojuego, sino con una imagen más cinematográfica, va a ser posible que tengamos distintas profundidades de distancias de acuerdo a distintos personajes o objetos. Que en realidad es un efecto 3D, pero en este caso es un poco más que esto. Sí, te muestro un video acá que es uno que lanzó Facebook precisamente, explicando un poco eso, que tiene que ver con la luz y con cómo separan objetos y cosas en el espacio, ¿no? Perdón, Lucas. No. Avanza. Oh. Bueno, es cortito el video. Bueno, Internet es crucial en todo esto, ¿no? No, mientras se carga, si querés, Sí. una de las cosas que quería comentar con respecto a la distancia es, o sea, como realizador fue uno de los primeros problemas con los que me enfrenté a la hora de hacer una experiencia 360. Me tocó filmar un corto, bueno, y obviamente yo una persona técnica que me iba a ayudar a estas cosas. Y me decía, bueno, no, si querés que... Y yo quería que se vea un gesto del personaje, que yo, bueno, tengo que ponerlo a 1,50 m. Le digo, no, como 1,50 m. Es muy cerca. No, haceme caso porque la cámara es muy angular. O sea, hay algo también de la esfera que nos da una espacialidad diferente, que es esto un poco lo que van a trabajar, lo que vamos a ver ahora,
donde hay que exagerar a veces las distancias. No es lo mismo que nosotros, la distancia no se maneja igual que nos manejamos con cualquier cámara, ¿sí? O sea, tiene otra relación de distancia. Entonces, por ahí un objeto, porque son, por lo general, cuando uno trabaja con registro, trabaja con cámaras que o son muy angulares o son varias cámaras que son angulares. Después vamos a llegar seguramente a esa parte, pero uno está enfocando de manera diferente, ¿sí? Entonces, las distancias es el gran problema o una de las cosas que uno tiene que aprender a la hora de hacer este tipo de video. Es la promo de Red y Facebook. Pero lo que ven acá es revolucionario tecnológicamente, que es, lograron hacer, a ver dónde está, atrás, ahí, lograron hacer esto. Transformaron la distancia de los objetos, tienen una lectura de la distancia de los objetos a partir de la luz. Eso es revolucionario en el sentido que a partir de eso todo puede ser posible. Separarlos, correrlos en un espacio, generar un efecto 3D cada vez más grande. De paso, para postproducción también de cine común es buenísimo porque olvídense los cromas, ¿no? No hace más falta hacer ningún tipo de croma con esta tecnología. Que algunas, por ejemplo, la Kinect, la camarita que viene con la Xbox, lo que hicieron con la Kinect es que la Kinect tiene una cámara común que te filma y tira ondas sonoras, y por el rebote de las ondas sonoras también detecta profundidades. Entonces la Kinect ya tiene hace varios años un croma hecho sin ningún color, sin nada. Si no digo, a partir de 1,50 m ya no me pongas nada en la imagen, por ejemplo, ¿no? Pero eso viene bastante interesante. Quería hablar un poco de esto porque la realidad virtual tiene mucho que ver con esto, con lo que va a pasar también ahora, ¿no? Una cosa es la cosa que todo va a ser más 3D, todo va a ser más espacial, todo tiene que ver con el movimiento. Y me parece, eso es la gran revolución tecnológica que se viene también, que después de, no sé, estamos hablando de 50 años de videojuegos, bueno, un poco menos, pero con algunos experimentos un poquito, y el cine que en algún momento como se están encontrando de alguna forma con esto. Y todo esto tiene que ver con la interactividad y con el movimiento. Le doy un ejemplo. Recién, este video que vimos recién, lo pongo acá. Ya está. Pongo un segundo. ¿Quieres hablar un poco vos, Lucas, si yo pongo este video en el celular? Sí, hay algo también de esto, de esta manera de escanear la imagen, que también se usa mucho para impresiones en 3D también. O sea, porque cuando, por ejemplo, uno va a hacer una impresión de un objeto 3D, lo que hace es escanear ese objeto en 3D con una tecnología muy parecida, si no debe ser la misma, o la base debe ser la misma, y eso después se transforma en datos y eso después lo interpreta una impresora 3D. Y yo o sea, lo que me gustaría saber es cuál es el recurso que ellos utilizan, si tiene que ver con la nitidez o si tiene que ver con qué, cuál será el avance tecnológico que... La luz. No creo que es la luz, o sea, Sí, un tema es a través de la luz. Okay. Microsoft trató con sonido y después Red lo resolvió a través de la luz, de la reflexión. Mire la reflexión en realidad. Sí. Bueno, como ven acá, estoy justo empezando por ver un cortometraje, que es un documental de paso muy, muy conocido, que está en YouTube. Nosotros lo vemos estático, no sé si vos lo estás viendo. Sí, yo todavía también. Ah. Tengo que ir a Play. ¿Por qué no me ofrece? Otro espectáculo muy interesante también es ver a la gente con los óculos Sí. moverse, sobre todo en un escenario. Sí. Este es terrible, de verdad. No está muy convencido ahora de mostrármelo. Voy al otro acá. Si no lo... No. Igual la recién lo tenía. Cuando play.
Acá. Play. Algo enojado el Samsung. Vale, mostraron en 4K. Ahí está ya. ¿Qué pasa? De paso es 4K la resolución estándar de... Claro, no, es demasiada 4K. Ah, tengo que hacer full frame, qué boludo. Ahí va, full frame, 360. Nosotros lo vemos estático, en la compu. Sí, pero ahora ven los full frame, ¿o no? No, no vemos nada. ¿Eh? Ahora sí. Hay un retraso entre el Sí, hay un retraso. Oculus y la compu. Ahí debe estar. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, está medio colgado. Lo que nosotros estamos viendo como ¿pueden apagar estos dos esa luz? círculos, sí, Eso sí estaría la bueno. luz del escenario habría que apagar. Esto que nosotros vemos en dos círculos, obviamente el cerebro de Christoph lo ve como uno, ¿no? Claro. ¿Se entiende? O sea, son dos círculos, uno para cada ojo. Están medio colgados. Sí. Está colgado el video también, ¿eh? Internet está un poco colgado. A ver. Bueno, igual quería hablar de una cosa. ¿Está medio colgado o muy colgado? Muy colgado. Bueno, no tiene sentido entonces. No, se cuelga internet con esto. No, lo que podemos hacer es verlo en pantalla y después de Bueno, última... sí, sí, hacemos- lo íbamos a ver en pantalla. Eso es de este ya. Sí, pero ese fue ya el celular. Se los puedo filmar a ustedes y mostrarlos en la pantalla, pero no. No importa, lo importante era el movimiento con esto. O sea, cómo me muevo dentro de esa esfera. Y esos son los distintos grados también. Esto, por ejemplo, íbamos a mirar un video 360 y con los cascos de Samsung, obviamente mi cuerpo no se mueve, por eso se implementaron el movimiento de la cabeza. ¿Qué significa? Que no solo puedo mirar así, 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 sino puedo inclinar la cabeza, la puedo mover así. Y este movimiento, entonces, se combina el movimiento físico corporal de la cabeza con la mirada. Ese es lo más chico que hay. Después hoy en día hay de todo. O sea, hay el Magic Leap que lo conecto acá abajo y me lee las manos. Entonces estoy en una realidad virtual o algo, meto la mano y aparecen mis manos y detecta mi movimiento. Y después hay todo tipo de locos en todo el mundo que están tratando de inventar de cómo carajo se puede caminar bien en una red virtual e inventaron todo tipo de cosas. Realmente hay todo tipo de cosas de gente tratando de cómo camino. ¿Avanzar con la imagen? No, avanzar con el cuerpo en esta realidad. O con la imagen, sí, es lo mismo, ¿no? Sí, avanzás con la imagen también. O sea, esto porque está siempre en un punto estático de alguna forma. Claro, por eso digo, es como que espere, sí, con micrófono, porque así queda registrada la pregunta. como que yo, realizador, filmo en esfera, pero de todas maneras estoy definiendo un poco para dónde avanza la cámara. Sí, Digo, como lo que están tratando es de que uno, así como hace así, elige dónde mirar, también pueda avanzar. sí. Sí, eso son experiencias que tienen que ver también Ahí más con... estamos otra vez en la diferencia entre realidad Exacto. virtual y video de 360. En la realidad virtual, sí, podés avanzar vos, porque vos podés definir el movimiento. Por eso es un poco más videojuego que el video 360. En el video 360, obviamente podés avanzar en el momento que avanza la cámara. Pero técnicamente es así. O sea, creo la mejor imagen gráfica para entenderlo es que en la realidad, en el 360, la esfera que vos tenés, que de paso es esta distancia de 1,50 m, la esfera que vos tenés, siempre se mueve con vos. O sea, vos te movés, la esfera también se mueve. ¿Sí? En una realidad virtual, que sería más 3D, puede ser que vos te acerques al borde de una esfera y en el medio hay otras cosas separadas. ¿Se entiende la diferencia? Es más, en los videojuegos o en cualquier otra cosa, siempre hay una esfera.
Pues vos estás, ahora vino un videojuego de PlayStation, ¿no? Vos tenés adelante el zombie que matás, atrás tenés 3 edificios y en el fondo ves el cielo. Esa imagen de cielo generalmente es una esfera. Una esfera de video, puesto que es lo más externo que tiene la escena de un videojuego. Lo que hicimos en el video 360 es, hacemos videojuegos, sacamos todos los elementos, dejamos la esfera y vemos qué pasa. Básicamente es eso. Volviendo al video, ¿no? El 360. Me parece lo más, o sea, yo creo, todos estamos haciendo experimentos, bueno, Lucas el otro día estuve filmando eso. Hay que cambiar mucho el switch para filmar, porque estamos perdiendo, quiero hablar un poco de eso, ¿no? De qué estamos perdiendo y qué estamos ganando. Básicamente eso es lo central, qué estamos perdiendo y qué estamos ganando. ¿Qué estamos perdiendo? El encuadre. Estamos perdiendo el encuadre, no hay más encuadre. El encuadre siempre es entero, es redondo. Entonces, con el encuadre estamos perdiendo un montón de cosas. ¿Qué estamos perdiendo con el encuadre? Relación con nuestros personajes, ciertas emociones que podemos transmitir a través de una cierta composición de encuadre, hasta intención frente a nuestros personajes. Todo eso lo estamos perdiendo. Sí, como director, uno lo que pierde es el control absoluto de qué está viendo el espectador. O sea, uno le pone, me parece, digo, uno cuando hace un registro, no sé cómo llamarlo, digo, pero cine tradicional, más o menos puede controlar qué es lo que quiere mostrar o cuánto me acerco, cuánto me alejo de los personajes. Digo, acá el control, al ser interactivo, lo tiene el espectador. Obviamente que uno tiene herramientas para inducir al espectador a que mire para un lado, que eso hay herramientas, pero que tienen que ver justamente con un desarrollo de un lenguaje nuevo. A mí me resulta incluso, o sea, por eso quería llegar a eso. Que a partir de ahora que vamos a ver, por ejemplo, este cuadro y vamos a pensar un poco qué estamos perdiendo y qué estamos ganando. Eso es muy importante porque también vamos a ganar, por otro lado. Hay algo que acá se hace muy interesante. Yo observando los cortos que últimamente vienen bien, los que vienen ganando festivales, los que están empezando a funcionar, lo que nos gustan, lo que vemos y nos gusta, están resolviendo ese problema. Están resolviendo el problema del punto de vista, que es el mayor desafío en el 360, el resolver el punto de vista. Total. Porque el punto de vista es tan subjetivo, es un punto de vista subjetivo. Aunque muevas la cámara, aunque es un punto de vista que siempre se va a aparecer en la subjetiva. ¿Qué hago en un diálogo? Tengo un diálogo intenso entre dos personas. ¿Dónde pongo la cámara? ¿En el medio? Y el que lo mira, o sea, imaginemos un diálogo en 360, ¿no? Acá hay una persona hablando, acá hay otra persona hablando. No tengo más encuadre, no tengo más plano contra plano. Tengo así básicamente 3, 4 diferentes posibilidades de poner la cámara, ¿no? ¿Dónde la pongo? La pongo acá. Tengo una escena adelante en mi esfera donde puedo mirar izquierda y derecha. Y veo las dos cosas, como un partido de tenis. Por ahí si la pongo muy cerca, puedo hacia que con este movimiento veo uno y rápido puedo ver al otro de vuelta. Pero estoy hablando ahora de puesta en escena, pensemos como los directores, ¿no? La pongo en el medio. Podría ser interesante si una escena, un diálogo violento, una pelea de pareja, no sé, algo violento, algo donde realmente hay y como que traspasa casi, como la violencia te traspasa y te das vuelta y estás en el medio. Podría ser un efecto de puesta en escena nuevo de 360. O sea, es la cámara frontal que usamos en estos momentos a veces y nos damos vuelta y estamos en una situación violenta, nos ponemos en una situación violenta. Podríamos hacer también, en 360 también hay montaje, pero no va a funcionar, porque si hago es un montaje muy confuso. Imagínense un montaje rápido entre dos subjetivas de 360. Me pongo acá, miro, veo al otro, de pronto estoy en el otro, miro, y puedo, o sea, esa subjetiva es la que usamos antes en el cine, que hubiese sido una subjetiva bastante válida en ese caso. En el 360 es una subjetiva compleja. Hay que encontrar los puntos de vista de nuevo. Vemos un segundo de esos cuatro, pero eso sí, ahora está bueno que si ponemos apagamos la luz, sí. un poquito, sería... perdón, vos querías decir algo. Acá una pregunta. Sí.
Respecto a lo que decías del encuadre, porque es primera vez que me acerco a lo que es el lenguaje del 360. No se puede, respecto al encuadre, una esfera, no se puede tomar algo chiquito, como estar adentro de un cajón. Digo, ¿por qué no se podría encuadrar? Digo, si a mí me sirve desde el punto de vista estar adentro de un cajón. Digo, o sea, siempre la esfera tiene que ser en plano No, general. ahí voy a llegar a eso también. Es justo lo que vos proponés es una solución para manejar un poco el encuadre. Es más, muchos de los trabajos también que funcionan hacen eso. Me acuerdo había un cortometraje muy lindo que estaba filmado en una celda, en una cárcel. Y muchas de las cámaras ya estabas como esta pared y esta pared, como que ya no jugaba mucho. O sea, podía mirar, pero achicaba así. Sí, en teoría te puedes meter en una caja negra y dejar un huequito y eso es lo único. Es una buena traducción, ¿sí? El encuadre siempre va a hacer esto. Más allá que esté oscuro o que no esté, o sea, eso sí. A ver, yo voy a ver el mouse ahora como... a ver, como full frame. Ese es un cortometraje muy, muy, muy hermoso. De Patrick Osborne. Es el primer cortometraje 360 que ganó un Oscar. Es de animación, pero trato de hacer los movimientos que haría con la cabeza, ¿no? Oh. ¿Quién es? Oh. Okay, September 4th, take 2. No Wrong Way Home. I hope your dream don't feel small. And when the wind begins to rise, I hope your mast stands straight and tall. These are fragile times, we blur the lines. In the unlikeliest of places, we all find a little grace. There's no wrong way home. One winter coat, two wild eyes, all the unspoken love that you carry inside is in your calmest days. You like it that way. Won't you rest a while in the storm's peaceful eye? It ain't where you been, but where you're going to. It's not where you're from, but where you belong. Then there's no wrong way home. There's no wrong way home. The spiral shell, the golden mean. You see, you're just the sum of those who have been down this road before. You were expecting more. It won't hurt to rest a while. A soft shoulder by your side. It's not where you've been, but where you're going to. It's not where you're from, but where you belong. And there's no wrong way home. There's no wrong way home. One braid for laughter and one for fear. I tied them both together, 'cause it was always windy here. And don't take this wrong, but I never knew. Were you watching over me? Was I watching over you? It ain't where you've been, but where you're going. Not where you're from, but where you belong. And there's no wrong way home. We're just sitting in a car in the middle There's of an no empty wrong parking way lot. What's that big deal?
stashed a few dreams where you might find them once again. These are the best of days. It never feels that way. It's in the rearview mirror. These things become clearer. There's no wrong way home. There's no wrong way home. Ahí está. ¿Qué piensan? La primera pregunta sería, ¿dónde decidió poner la cámara? ¿No? Digo, ¿Y por qué? ¿y por qué? Digo, me parece que es clave para la historia también. Sí. Por eso me parece un ejemplo interesante, porque me parece que resolvió el punto de vista no solo técnico, sino narrativamente también, ¿no? ¿En dónde está? O sea, a ver, hay un... bueno, el acompañante, ¿quién sería en este auto, un principio? ¿No? La madre, o sea... es un punto de vista muy fuerte, es un punto de vista de ausencia, es un punto de vista muy fuerte que está construyendo. O sea, durante los primeros minutos uno está con ese punto de vista de la ausencia, ¿no? O sea, de, ok, estoy acá, pero acá nunca hay nadie. Además, es un momento muy lindo donde por primera vez ella se sienta adelante, en el asiento de acompañante. Pasa como, o sea, 2/3 de cortometraje, de pronto ella se sienta ahí. La cámara se corre un poquito. O sea, creció, se transformó en alguien, retoma este lugar, no sé, es como todo, acá el punto de vista es toda una cosa muy simbólica, muy bien construida, y ahí está para mí la clave del 360, ¿no? De pensar en eso, en los puntos de vista. Después vamos a tener un montón de estos problemas que las cámaras hoy en día de 360 es todo un tema delicado, lo vamos a hablar en la próxima clase, vamos a hacer unas pruebas acá, o sea, porque estamos perdiendo otra cosa más. ¿Qué estamos perdiendo? Aparte del encuadre en sí. ¿Qué estamos perdiendo con el encuadre? No, el montaje está de alguna forma, ¿no? No creo eso. Eso Tiene su poética. Este tiene su poética y si te pones en el coso es impactante. Y para mí tiene mucha poesía esto. No, pero a algo más técnico concreto. Tamaño de plano. No, lo tenés porque se te acerca, se te aleja. No. Me parece que está. Pero ese control sobre el fuera de campo, esa es una muy buena observación. El fuera de campo no está más. Podría estar el fuera de campo usando de vuelta una cosa más que tiene que ver con ubicación y todo eso, ¿no? Pero a mí una cosa que pasa mucho con el trabajo de cámara, lo que uno está perdiendo también tiene que ver con los lentes. Claro, sí. Tiene que ver con la profundidad distancia de focal, campo. con los lentes y cómo construye la imagen. Ese es uno de los grandes problemas también. Uno está acostumbrado, no sé, a pensar una imagen con un cierto tipo de lente, con una cierta forma de filmar, y de pronto, no, eso es un tema. Y también hay que acostumbrarse a eso. Así que hay que pensar también, bueno, no tengo más esa herramienta de, no sé, de usar en 70 y poner la cara de Luca bien y todo el resto fuera de foco, y no existe más esa herramienta. Es un tema también para... Sí. Sí, fuera de foco puede haber. Lo que Pero- no tenés es el lente. Esta cosa de poder trabajar con esas diferentes distancias focales que te van a dar diferentes sensaciones. Exacto. Lo que sí me parece muy interesante este corto también para destacar, que tiene que ver con el montaje, que es una de las cosas más difíciles y que se trabajan desde el guión sí o sí. Porque básicamente uno cuando arma el espacio tiene que armar el espacio para la escena, y acá vimos varias escenas, ¿no? Y uno tiene que ir cosiendo en esa escena donde más o menos quiere que el espectador por lo general mire. Yo puedo mirar, no sé, acá puedo mirar a través del parabrisas, o puedo quedarme con la nena, o puedo quedarme con el papá. Pero cuando yo pase a otra escena voy a tratar de que el espectador no me quede mirando el baúl, no sé, ¿se entiende lo que quiero decir? Hay algo de que uno tiene que ir cosiendo donde
tiene la intención de que el espectador mire, y eso se trabaja, yo no sé cómo lo trabajás vos, pero yo, por ejemplo, la herramienta que mejor encontré tiene que ver con trabajarlo casi como una brújula, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Digo, trabajar los guiones con los 4 puntos cardinales, ¿no? Que no tienen nada que ver con los puntos cardinales de la realidad. Sí, hablamos de eso, que está bueno también de que vean después, que nos podemos mandar, no sé cómo sus mails, algún ejemplo de cómo escribir un guión para eso, ¿no? Hay algunos formatos ya de, como te ayudan un poco a pensar, ¿no? Las 4 direcciones. Depende obviamente de vuelta, depende obviamente de cada uno y de la dirección que le quiera dar a cada uno. No hay ningún estudio hecho de un espectador 360 que va a mover, qué sé yo, que se va a intentar mover para adelante, para un lado, para el otro. ¿Hay algo de algún dato o es por el momento pura intuición del No, que hace bueno, la apuesta? sí, hay, o sea, si vos buscás encontrás algunas cosas. Pero es como Un una gran película teórico, normal. yo un gran teórico de cine que realmente abarque eso no hay. Pero la clave es precisamente eso, es lo que dice él. O sea, acá tenemos 2 claves. Uno es el punto de vista, o sea, desde dónde trabajar, que es más fundamental que nunca. Y lo otro es empezar a entender que estoy interactuando de una manera distinta con el espectador en el sentido que tengo que hacer que se mueva, que mueva la cabeza y que mueva la mirada. Ese tampoco no es tan fácil. O sea, en este cuarto vimos que hay momentos donde el montaje me llevaba a una especie de continuación de lo que vi antes, entonces lo tengo ahí, después lo tengo afuera, entonces guío levemente la mirada y sigo, pero había 2 o 3 momentos donde de pronto la imagen está vacía y me tengo que reorientar, o sea, a ver dónde está, que hay alguien atrás en el asiento o está afuera, digamos. Eso se puede hacer en imagen, se puede hacer como por continuar, te seguir movimientos. Obviamente el sonido es clave en eso también, porque también existe el sonido 360, o sea, lo escucho como de atrás, entonces voy para allá. Digamos, el sonido ayuda mucho a eso también. Pero también eso para mí lo estamos encontrando ahora narrativamente, o sea, realmente no es tan nuevo esto que todos están tratando de encontrar esas herramientas. Por eso me pareció muy interesante ese cuarto también. A ver. Mi pregunta es, ¿qué tan difícil es, hablándolo del punto de vista, ubicar la cámara en un lugar que sea imposible acceder humanamente? O sea, siempre la cámara está atada a una cabeza y un cuerpo imaginario, por más que no se vea. Pues digo, en este corto la cámara estaba en el asiento del pasajero, que es un lugar en el cual como espectadores podríamos estar sentados, a pesar de que ficticiamente no haya nadie sentado ahí. O sea, ficcionalmente. No, Pero digo, por ahí, como lo que decías vos, en una conversación entre 2 personas, poner la cámara arriba de la mesa y que yo como espectador, no sé, yo no aprobé nunca la experiencia, pero de cómo te sentís cuando estás arriba de una mesa y estás yo inmersivo. en principio creo que es similar, está muy bien la pregunta, en principio creo que es similar que en cualquier otra puesta en escena que ponemos además en cine, que hay puntos de vistas, digamos, llamémoslos menos notorios y menos llamativos para filmar una escena. O sea, es lo mismo, o sea, yo estoy filmando una escena y pongo la cámara arriba de la mesa a 50 centímetros del personaje y uso un macro, también te va a chocar la imagen porque estás ahí en algo. Digamos, también en el cine inventamos esas reglas que después no hay que usar, pero los inventamos, las reglas de ángulo, las reglas de cómo montar, de no saltar el eje. Todas esas reglas saltamos para que de alguna forma la imagen no choque, ¿no? Después rompemos esas Pero reglas. pareciese como si estuviese como muy atado a siempre ser una subjetiva. Está por el momento así. Ahora igual traje un documental que no trabaja tanto así, pero está un poco atado a eso, precisamente por esa cosa de la visión 360. Pero yo creo que eso es una de las cosas que ganamos. O sea, la posibilidad de tener esa experiencia Exactamente. de inmersiva, de estar ahí. Digo, qué sé yo puedo ver, no sé, cómo era papá encogía a los niños y sentirme chiquitito y en la película de ver los pastos gigantes, pero está ahí, o sea, estoy afuera de la situación. Acá sí o sí estoy adentro. Más sí o sí, digo, por lo general estoy adentro. Por eso, el punto de vista y la cámara siempre también reflejan de alguna forma lo que yo, no sé, yo cuando de clase lo llamo cámara de personaje, el director, como lo queremos llamar. Acá hay una construcción de imagen en punto de vista, uno elige desde dónde filma algo,
también frente a una intención que tiene, frente a un montón de cosas que le pasan con el personaje, con la historia. Acá es más complejo. Y ahí tiene razón Lucas. Ganamos que la subjetiva en el 360 está mejor construida que nunca. Porque todo lo que pasa tiene que ver con... Es más, me pongo este casco y me estoy moviendo yo en una subjetiva. O sea, es como muy anclado la imagen. ¿Sabes dónde se ve Pero mucho? tampoco... ¿Sabes dónde se ve mucho también? En cortos o en videos 360 de terror. Sí, obvio. Funciona bárbaro. Sí, O funciona sea, en bárbaro. ese sentido es como muy efectista. Hay un poco yendo esto de la subjetiva, creo que todavía estamos cargando mucho con una construcción de las industrias del entretenimiento en la cual el tipo de experiencia más parecido al 360, vos lo mencionabas, tienen más que ver con videojuegos, donde en general ocupamos el lugar de un personaje desde una subjetiva, que es lo primero que me pasó con este corto. Me ubiqué en el lugar del acompañante como una subjetiva, logró sacarme en algún momento de ese lugar el corto, pero por la altura de la cámara, por la posición, lo sentía como una cámara agarrada al cabezal del asiento, seguía teniendo un efecto de Que en subjetiva. un momento se corre la cámara. En un momento se corre y ahí es donde me logró sacar de esa posición, pero la primera lectura que hago, incluso por el juego de lentes, es de la cámara subjetiva. Creo que ahí es donde... Pero acá hay una cosa, igual en ese 4 lo lindo es que la cámara subjetiva es un personaje ausente. Sí, no, eso está O sea, clarísimo y esa en la está madre no está. usado de manera brillante. Sí. El otro punto que vi es que el hecho de estar adentro del auto, nos da un marco para todo lo que vemos, para que el montaje, el cambio el paso del tiempo, el cambio de espacios, no nos sea tan violento. Me imaginaba qué pasa si tengo ese salto, esas elipsis gigantescas, y no tengo un punto de referencia como eran los marcos del auto. ¿Qué me hubiera pasado a mí? Perdés la subjetiva. Totalmente. Y pensaba, sí. ¿qué pasa con un montaje ¿Sabes- paralelo? No sabes puedo qué hacer un montaje pasa? paralelo ahí. Sí, y ¿sabes también qué pasa cuando, o sea, otro elemento para perder la subjetiva es el movimiento de la cámara? El movimiento, o sea, acá vimos una situación casi fija, el auto, qué sé yo, y se cambia el fondo. Si vos moves la cámara, esa sensación de subjetiva se pierde porque yo no estoy tomando la decisión de moverme. O sea, cuanto más elementos uno pone, interviene en ese guión, menos subjetiva se te vuelve la experiencia porque hay alguien que está tomando la decisión por vos. ¿Se entiende más o menos? Esto es a partir de prueba de error, digo, no sé. Igual es interesante reflexionar también. La cámara enuncia también. O sea, las cámaras que más van en contra de lo que estamos acostumbrados a ver o en contra de las reglas más clásicas del cine, son cámaras que se enuncian a sí mismos. ¿Sí? En el sentido de, no sé, si es una cámara que entra muy violentamente en un espacio, busca un personaje, es desprolija, uno nota la cámara, entonces empieza a pensar, alguien está usando esta cámara y alguien existe y de pronto forma parte de la narración. Eso puede pasar. O sea, más enunciada es la cámara, más evidente se hace el personaje que está detrás de la cámara, voluntariamente o involuntariamente. Depende. Acá la cámara se enuncia siempre muy fuerte. La enunciación de la cámara es muy fuerte en el 360, automáticamente, al menos que lo pongan en subjetiva. ¿No? Aparte, acá pasa algo muy loco, tenemos que acostumbrarnos a eso. O sea, estamos mirando una imagen 360 y no estamos viendo a nadie que filma. ¿No? O sea, también el espectador aprende con los años. Tardamos 100 años para aprender a que hay una cámara delante de alguien, atrás de otra persona, y de pronto me doy vuelta, no está más esa otra persona. Perdón, de vuelta, así queda grabada la pregunta. Perdón. Bueno, que en este sentido, o sea, aparte de que el corto está muy bien, me parece que es como muy pedagógico porque te sirve, o sea, es una subjetiva, estás en el asiento del acompañante, sos ese personaje, ese ausente que narrativamente cuenta un montón dentro del corto, y al mismo tiempo, o sea, como espectador, si bien vos estabas manipulando el video, o sea, podíamos haber mirado por la ventanilla y uno no toma esa decisión. También Claro. la narrativa en esto me parece que desafía, que nos desafía en el sentido de que tenemos que poner como más cebos, por así decir, para ir marcando el camino y que el espectador, la persona que se... Sí, igual que en mi experiencia, digo, que no cunda el pánico, en el sentido de que
Es la misma diferencia que podemos ver, no sé, entre una película de Wong Kar-wai y de Gaspar Noé. O sea, o con los tiempos de montaje o con los tipos de encuadre, digo, en definitiva los objetivos pueden ser los mismos. Sí, pero no, para mí no encontramos todavía de vuelta, la estamos buscando. No. Esos 4 la he encontrado un poquito por eso. Pero quiero mostrar un fragmento de un documental que es una chica hindú que vive en Londres, que hace documentales 360 que fueron muy premiados también. Está en inglés otra vez, pero bueno, no importa, no tenemos que mirar los 10 minutos. Más que nada también porque es muy poético también y como empecé hoy con el punto de vista, acá hay un salto de eso. Acá transforma un poco lo que es el punto de vista en otra cosa. Solo observemos solo eso y ya es interesante. Notas a mi padre, ¿no? Se llama. Pasan los títulos, algo muy loco siempre, ¿no? En algún lado hay que ponerlo. Papa, I was your little girl. Algo pasó, ¿no? Estoy haciendo mucho clic. You thought the marriage you arranged for me would bring me a better life. But it didn't turn out that way. We did not know that it would lead me to a brothel. Ay. Sí, lo sé. Sort of. Acá no sé dónde mirar. Estoy buscando. Ah, ahí está la niñita. Me había olvidado, no, aparte, me había olvidado. Taken away from my Qué difícil esto. daughter, my life. We have never discussed what happened to me there. I don't know if you could bear it. You tell yourself I wasn't hurt. But the truth is darker. Bueno, mírenlo después entero si quieren. Está muy bueno, es muy lindo. Y si consiguen los cosos, es muy poético, muy lindo. Volviendo al punto de vista, hoy quiero hablar del punto de vista. A ver qué pasó acá. ¿Dónde empezó? Perdón. ¿Por dónde transitó y dónde terminó? ¿Hay largometrajes hechos? Hay, sí. Es más, Campuzano ahora estrenó uno en el Bafisi. Brooklyn. Me parece que es como bastante psicológicamente cansador también, ¿no? Te agota mentalmente. Porque lo estamos mirando en YouTube. La verdad, te sentás en tu sillón de living o te pones, parás en tu casa y está 40 minutos así con algo bien hecho, es muy lindo, ¿eh? Porque estamos viendo algo, estamos haciendo todo mal acá. Estamos viendo una experiencia inmersiva en una pantalla 2D. O sea, hay que verlo así, tiene que estar acá. Entonces te moves así, mirás esa imagen, esa imagen del tipo en el tren que te mira mal, uno está así, aparte hay una cercanía muy fuerte, es impactante, ¿eh? Te hago una pregunta. Por los materiales que estamos viendo, me sigo pensando en el sentido del plano general.
técnicamente salta mucho, es violento. Digo, porque por ejemplo a mí me genera expectativas, por ejemplo, no sé, ellos en el campo, que yo hubiera querido corte de montaje y que la esfera estuviera en los pies para ver en el pasto, la tierra. No sé, digo, y me pasa lo mismo en el tren. Pues estaba Corte en el a pies. los pies. No, los tenían distantes. Digo, no sé, Pero técnicamente mira, queda mal hacer esos saltos para que la pero esfera mira, esté de mira, golpe. vamos al campo. Mira. Claro, ahí yo, por ejemplo, Oh, no están los pies, pero acá está el pasto. a ver, Lo agrando, sí. ¿cómo es el corte, digo? Ah, el corte. Claro, para ver si técnicamente es Es que depende de dónde vos estás parado. Ah, si yo estoy mirando para arriba, el corte va a ser en el cielo. Sí, mira, acá el corte sobre el piso. ¿Ves? ¿Cómo está? Mira, me quedo en el piso. Miremos. We did not know that it would lead me to a brothel. O sea, siempre el corte es sobre... El montaje en estas cosas no es como sobre escenas, no, como que no se monta sobre, como no hay plano, no puedes Claro, hacer un no corte existen A. más las reglas de montaje. Por eso Claro, digo, o ¿cómo? sea, no se puede hacer como mucho corte sobre la misma escena. Eso es mi pregunta. Técnicamente falla. Mira, eso me gustó el comentario que se hizo acá recién, porque es justo por el auto, en el corte que en el cortometraje que vimos anterior, usando por momentos el movimiento, por lo menos que tenía una cierta constancia en las imágenes, ayudaba a un montaje un poco más fluido. Acá en el montaje te puede pasar... Acá vos puedes controlar el montaje. Lo que pasa es que tienes que controlarlo mucho más. ¿Por qué? Porque tienes una infinidad de encuadres. Entonces, en cada encuadre, si vos haces un salto de una esfera a la otra, que es el montaje que haces acá, saltás de una esfera a la otra, hay un salto, hay una imagen nueva que ves en ese instante. Entonces, por ahí, si vos estás tratando de guiar, normalmente estás tratando de guiar la mirada, o sea, nadie mira un 360 mirando 10 minutos al piso. O sea, no, o sea, hay imagen también que no importa, ¿no? Entonces, vos tratando de guiar, generalmente pones el eje de tus decisiones de montaje ahí. Por donde estás pensando está mirando el espectador. Y obviamente el sonido también es distinto. Por ejemplo, el sonido continuo en un montaje 360 no lo veo. Generalmente también salta bastante el sonido. O sea, son jump cuts como muy macabros generalmente porque te confunde mucho más. Si seguís el sonido ambiente, si seguís la música y todo, de pronto estás en otro lugar. En el 360 es obviamente mucho más impactante que por ejemplo en el cine, donde ya entendimos el código, que puede ser que la imagen se transforma y el sonido sigue. Acá no. Acá es más impactante eso. Pero quería hablar un segundo punto de vista, porque acá pasó esa pequeña evolución que habíamos hablado antes, ¿no? O sea, por eso un poco lo elegí también. En la primera escena estamos en un punto de vista que podría ser una subjetiva. Aparte se llama Notas a mi padre, o sea, hay un padre y una madre, está a una altura de una persona que esté ahí sentada con ellos. Es un punto de vista, digamos, que se parece bastante a una subjetiva. Pues después ya en el segundo hay un alejamiento, ¿no? Sí, también podría ser una subjetiva, pero ya a mí me da más el tono de... Ya está este otro lugar, un lugar más observacional, recordando, entonces también con el texto se pone una especie de... Es un texto de memoria, es un texto de que está recordando, entonces ya con este texto más esa distancia genera una puesta de cámara mucho más, o sea, bueno, clásica en ese sentido, ¿no? Como que observa a los personajes de lejos y no entra en la subjetiva. Tercera imagen se observa a una imagen espeja de ella misma en el pasado. O sea, es ella hablando, pero lo que vemos podría haber sido ella hace 30 años atrás sentado en el maquito de esa puerta. Entonces ya no hay ninguna subjetiva. Por eso también elegí un poco eso. O sea, no hay una obligación de usar una subjetiva o de pensar en todo eso, sino sirve mucho acá. ¿Por qué? Porque después vuelvo al tren y de pronto estoy de vuelta sumergido en el presente, en una realidad dura, en unos tipos que me miran mientras que estoy sentado en el tren. Ella trabaja mucho los temas de violencia, machismo, violencia de género, violaciones en la India, hizo otro cortometraje muy fuerte sobre eso. Entonces como que usa esto. De pronto la subjetiva se potencia, la puede empezar a usar. Hace un poco eso. O sea, es una linda combinación como maneja esto el lenguaje nuevo en ese sentido.
También el uso de la voz en off está muy logrado acá. En el 360 ese uso de la voz en off, hablando en primera persona, también construye otra cosa. Porque de alguna forma esa subjetiva no querida se potencia muy bien con una voz en off hablando en primera persona. Aunque estoy lejos en el campo mirando a lo que era mi padre hace 20 años atrás, no importa, pero como también ahí pasa algo. Y la clave es descubrir eso, lo que está pasando. O sea, se entiende un poco. Sí, y a mí me parece que también empieza a tener a tener valor la cuestión del montaje interno, digo. La chica está reencuadrada por la puerta, hay algo de eso que también se vuelve a poner en evidencia y es un recurso muy válido, digo. Yo tuve una experiencia, no lo traje el video, digo, pero lo pueden buscar después en YouTube, con Nicola Constantino, la artista plástica, hicimos un video 360 para Canal Encuentro. Si ponen Canal Encuentro, Nicola Constantino, lo van a ver. Y ahí resolvimos una cuestión de montaje en una sola toma. O sea, yo quería registrar 4 situaciones de una obra de Nicola y lo resolvimos en una sola toma. O sea, las pusimos todas juntas después. Entonces, los que antes eran 4 planos, acá yo los tenía a la vez. O sea, tenía en el norte a Nicola, no sé, armando una escultura, en el sur Nicola maquillándose, en el oeste Nicola con los chanchos. Después, si ven el video van a entender que era Nicola con los chanchos. Pero digo, o sea, todas las situaciones a la vez. Y eso en algún punto también es como un montaje, por más que todo suceda en el mismo espacio. Obviamente el montaje ahí en ese caso está completamente entregado al espectador, que se puede quedar viendo una o pasa un ratito por cada una. Después uno empieza, como dice Christoph, a utilizar recursos que tienen que ver con el sonido, con esta cosa que yo digo también de por ahí, de la entrada y la salida de los personajes, para armar esta cosa de montaje. Queda un ejemplo, es un videoclip. ¿verdad? No, tenía una pregunta puntual sobre el video anterior de Notas a mi padre. Sí. Porque por la pregunta que hizo ella, hicimos algo que supongo que no era lo que estaba previsto por el realizador, que era mirar al piso, que era un punto muerto. Veríamos el pasto, era un punto muerto. Y al ir al plano siguiente, en el montaje, íbamos otra vez a un punto muerto, era el asiento vacío. Cuando vos estás montando, sospecho que podés girar la esfera y vos la acomodás y la haces coincidir la esfera de un plano con el punto que vos quieras del plano siguiente, ¿no? Sí. Porque ahí, yendo a lo que preguntaba ella antes, de cómo uno va forzando como realizador, hacia dónde queremos que mire el espectador, más allá de que tiene la posibilidad de dar toda la vuelta, o como nosotros de mirar el piso, ahí entramos en la posibilidad de un juego de forzar en el corte qué es lo que vas a ver después. Lo que pasa es que si vas a forzar la mirada del espectador a tal punto y hacerlo en pantalla es normal. Está bien, está claro. Hay algo de eso me parece interesante la pregunta incluso. Me parece forzar, o sea, la pregunta es cómo, o sea, la pregunta es, o sea, bueno, él dijo, hay mucha más libertad obviamente para el espectador de mirar a donde quiera, ¿no? Después estamos ahora hablando de forzar el espectador. Después hubo una idea de meter en una caja y que se vea solo cierta parte de... Me parece eso es lo que hay que descubrir un poco también. Y también ese lenguaje hasta donde uno quiere, no sé, yo estoy pensando ahora en la película de Haneke que forzó al espectador de ver una escena de vuelta que la segunda vez que la ve termina mal, es la misma escena para forzarte a sentirte incómodo y digamos, sí, podemos forzar también como una herramienta, son herramientas las que estamos mencionando. Y me parece es interesante, decía, de empezar en ciertos momentos a forzar, mirar ciertas cosas y en otros no. También existe siempre la posibilidad de descubrir. O sea, me parece... Bueno, estaba buscando un videoclip, es un videoclip que hicimos nosotros con unos mexicanos, pero se me ocurrió una idea mejor. Hay una cosa, Loki... Eso me pareció... Es una publicidad de Mercedes-Benz, ¿no? Pero acá hay algo que me gustó mucho que quiero transformar en esa experiencia al contrario. Ahí no es forzar, ahí es
Buscar al perro, ¿no? Es muy simple, pero es una economista, mira, sí, es divertido. Loki se llama de paso. Loki and I don't spend a lot of time in public. We take every opportunity we can Ahí on están, weekends or Ay, esto del mouse es muy molesto. throughout the week to get out, to explore new areas, to go new places. ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro? Ahí está. I really see Loki as my best friend. I think we bring balance to each other's lives. Maybe I bring a bit of structure to his, and he brings a bit of wild to mine. He's kind of experiencing these new places through his nose, and I'm kind of experiencing them more through my eyes. But in the same way, we've got kind of an innate desire to just cover new ground and see new places. Traveling not only makes us happy. Bueno, era un ejemplo para decir otra cosa, porque acá estamos pensando que voy a hacer lo mismo con el videoclip, o sea, también hay una cosa importante en la realización de video 360, ¿no? O sea, uno puede definir dónde arranca el próximo plano, ¿sí? Girar la esfera o girar el punto de vista, depende de cómo uno lo quiere definir, ¿entendieron? O sea, vimos exactamente como una curva de ahora de tres cosas que son lo contrario. En el corte de Oscar, cortaba y siempre terminaba en el mismo lugar. O sea, eran saltos temporales donde se transformaba la pantalla, la esfera, pero donde yo estaba mirando, estaba mirando exactamente en el plano anterior. Pero eso no tiene que ser así. O sea, en el proceso de montaje de 360 y en el stitching, lo llamamos stitching, cuando uno genera, por esta esfera se genera con imágenes de varias cámaras, generalmente. Uno define el punto donde arranca la mirada en la esfera que sigue. O sea, es como el punto de vista, obviamente es cambiable. A veces el juego es encontrar y poner al espectador en la posición activa, forzarlo a que encuentre de vuelta la imagen o a lo que descubra que está en la escena. Eso requiere más interactividad. Pero es una decisión que hay que tomar acá. Tiene que descubrir la escena, tiene que encontrar otra cosa, lo guiamos. Para mí, más se juega con eso, mejor. O sea, los cortometrajes o los largos también, 360, que guían completamente la mirada, me parece pasa lo que dice Lucas, que bueno, no lo hagas en 360. ¿Para qué? ¿Para qué filmar en 360 si obligas todo el tiempo a mirarlo al mismo lugar? No tiene mucho sentido. Entonces, ese juego es interesante y uno está, o sea, realmente es como que cada vez que hacemos algo descubrimos algo nuevo con eso, porque realmente es bastante curioso. El sonido también, acá pasó lo contrario de lo que dije antes, acá el sonido sigue bastante, o sea, hay un sonido continuo, hay una voz en off, hay una música, plana, sigue, pero entonces, ¿qué hacen? Hacen saltar la imagen. O imagínense ese cortometraje, estoy en el auto, de pronto hay un salto del tiempo, estoy en el mismo lugar viendo lo mismo, o miro adelante, corte, miro de vuelta adelante y hay un corte que es temporal, no funciona. Pero como acá el sonido es continuo, es la voz en off continua, la música continua, el salto funciona porque estoy saltando desde el punto de vista dentro de la esfera, en el sentido de dónde arranca el próximo plano. ¿Se entiende eso? Bueno, eso es una posibilidad. ¿Te hago una consulta? Sí. Porque, en realidad dos. O sea, hay algo que sucede cuando lo ves en pantalla plana, que el delay, hasta que encontrás de nuevo la línea de acción que te propone el realizador, es distinto a que si vos tenés las gafas, que es mucho más rápido, ¿no? O sea, entonces es como que hay menos, se esfuerza menos al espectador porque tiene más libertad de movimiento, ¿no? Obvio, sí. No, está, o sea,
después Facebook empezaba, viste, todos empezaron a lanzar la plataforma 360. La verdad, en pantallas 2D no tiene mucho sentido. Tiene sentido en algunas cosas. En el medio, en recital, que uno mismo elige dónde mirar, quizás hay cosas donde funciona. Pero realmente la funcionalidad de verlo con el casco es mucho mayor. O sea, claramente es mucho mayor porque... y el movimiento de la cabeza, porque no es solo la mirada. La lectura del movimiento de cabeza, porque no es, sino es realmente la inclinación y todo eso, funciona. Sí. Eso es lo impresionante de acá. Y después te quería hacer otra consulta, porque o sea, yo vengo más del mundo del teatro que del cine, ¿no? Y lo que noto es que en lo que veo, más de los ejemplos que nos estás mostrando, que del cine lo que siempre queda como esta idea de que hay una línea de acción que hay que seguir. Y en el teatro eso no es tan así, sino que hay como varias líneas de acción. Nunca hay un actor que se queda quieto, que deja de hacer algo, y entonces el espectador siempre está como pudiendo elegir qué ver, ¿no? Más allá de que haya una narrativa o una línea de acción que empuja, después todo el resto, o sea, sigue estando como en movimiento. Y yo creo que el video inmersivo permite también ese tipo de lenguaje, ¿no? O sea, que existan varias líneas de acción que vayan llevando la historia y que uno como espectador pueda quedarse con una de las cosas y no que haya que orientar la vista a una sola porque eso es lo que se quiere mostrar, ¿no? ¿Es un poco así? Es un poco así. No, lo del cine y teatro es discutible porque en el teatro vos salís de la escena y tampoco no seguís la acción. Me parece el espacio de acción y el encuadre es distinto en el teatro, pero tenés razón, existe mucho más la posibilidad de generar distintos elementos en la imagen y que uno elige lo que va a ver, claramente. Existe eso, y especialmente cuando vos veas videoclips y todo lo que se está haciendo con eso, ahí pasa mucho eso. O sea, vos elegís a quién vas a ver, al guitarrista, al bajista, pasa bastante eso con los videoclips especialmente. A ver, un segundo, ¿no? Ay. Qué incómodo esto, ¿no? No es suficiente eso que haces hoy. El mundo no se olvidará. Yo cedo si eso Uno no es busca, ¿no? verdad. No es suficiente eso del amor. El miedo no me espantará. Corre que ya regresarás. Mis pensamientos caminan solos. No me quedaré tanto tiempo sin descubrir nada. Voy a explicarte el universo siempre como lo imagino yo. Y no me pensará tanto tiempo en haberte Un poquito pixelado. Pero se entiende, ¿no? Esa cosa de ya está, buscar lo que querés. A nivel narrativamente, si vos, para mí es interesante esa cosa de construir situaciones de ideas así uno que va eligiendo. Hasta con el sonido pones. O sea, el sonido, existe el sonido 360, donde si miro para allá, no puedo totalmente mezclar afuera, o sea, dejar afuera lo que pasa del otro lado. O sea, también puedo guiar el sonido de esa manera. Eso es interesante también. Entonces sí, podía crear múltiples escenas. Existe en el cine también. O sea, hay películas que te generan 20 acciones en el mismo momento y uno elige también. Pero digo, sí, te da más espacio también y te da la posibilidad de no mirar una cosa. Me parece, esa es la diferencia entre decir que uno elige, sí, en el cine uno elige también a veces, pero acá uno elige no ver algo. Me parece ahí está la clave, ¿no? De no mirar hacia un lugar. Eso no sé si pasa en el teatro. Elegir no mirar algo. ¿Sí? No, está bueno, sí, pero es una buena observación porque me parece la diferencia acá es precisamente por no mirar hacia un lado. Sí, obviamente hay teatro donde pasa, porque también hay teatro de acción, teatro en el espacio, teatro, o sea, sí, obvio, hay teatro performático. Pero sí, a ver. No, yo lo que digo es que como espectador de teatro uno también tiene la posibilidad de hacer montaje, digamos, como espectador. Sí.
Uno como espectador es un montajista. Sí. Obviamente el director lleva una línea, pero casualmente, bueno, no importa, fui a ver una obra hace poco y había algunos personajes que no están en primer plano y que no están en acción, pero allá atrás en el fondo dicen mucho, ¿viste? Entonces a veces uno deja la acción y la deja con el oído y hace el montaje con esa cara. Yo como director hago ese montaje, ¿entendés? Obvio, sí. O sea, creo que el espectador es un montajista en el teatro. Sí, Por sí, eso sí. me parece muy interesante lo que dice él, y esto es muy similar, digamos. A mí me parece un hallazgo impresionante esto para documental, me parece una cosa increíble. Me parece que para documental abre una cosa algo increíble. Sí, abre, se está haciendo mucho documental. Sí, también. la verdad que... Abre una cosa increíble. Sí. Tiene esa cosa de punto de vista que para mí hay que trabajar mucho, por eso hoy dije, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar, hablemos de punto de vista, que me parece, me parece lo más interesante en eso. Es para probar, es muy difícil salir de la subjetiva y hacer algo, o difícil interactuar con la subjetiva. Una posibilidad es esa, ¿no? De la múltiple acción y que el espectador empieza a tomar elecciones sobre eso. Me parece una observación muy válida e interesante. Otra cosa es, quiero volver un segundo a lo que es la realidad virtual. Porque yo estoy convencido que dentro de muy poco tiempo va a ser todo lo mismo. Todavía es distinta la realidad virtual que... Hola, acá. Oh, me asusté. Una Estaba mirando pregunta- acá y no se movía. Una pregunta con... Acá. Sí. Con respecto a 360, ¿qué pasa con los cuadros por segundo? ¿Se podría filmar en alta velocidad? Y en ese caso, si se puede, ¿cómo es el giro de la cabeza, la velocidad del giro de la cabeza con la velocidad de la que está filmada? Sí, está bien la pregunta. Tenés que filmar en más alta velocidad porque la frecuencia que tenés que usar para que esto no marea, para que esté más o menos cómodo, tratamos siempre de trabajar con 60 imágenes por segundo. ¿Y se puede más? Sí, si vos filmás en 300 y después lo cambias a... Es un cálculo matemático. Lo que sí necesitas más luz, obviamente, ¿no? Bien, y ahí el movimiento de mi cabeza siempre es el movimiento de mi cabeza dentro del espacio, no varía. O sea, yo podría estar girando la cabeza a una velocidad y viendo imagen a otra. Obvio. ¿Te va a marear? Es posible, sí. No, eso del mareo también es real. Más en realidad virtual que en video 360, pero el mareo... eso es importante, el mareo es importante. Tiene que ver con los movimientos. Si hacemos muchos movimientos que nuestro cerebro no puede interpretar, marea. Básicamente eso produce. Si estamos, por ejemplo, no sé, movimientos laterales marean bastante. Especialmente cuando uno no está caminando. O sea, si no hago así, pero la imagen es así y parece una subjetiva, mi cerebro dice, no, está bien esto. Y marea. Y gente vomita, así que no lo hagan. Espera, yo iba a decir otra cosa. Sí, iba a volver acá. Me gustaría que después, si les interesa, que sigan, que miren ese TED, lo mando ahora 2-3 minutos. Lo tengo en otra compu. De Noni de la Peña se llama, es una periodista de Estados Unidos, que fue una de las primeras personas que realmente empezó a tomar en serio lo que es la realidad virtual para hacer documental y también periodismo. Me parece por eso es importante. Una de las primeras personas que empezó a decir esto no puede ser solo entretenimiento, esto tiene que ser algo más impactante, algo más vivencial y importante, ¿no? Y acá tenemos un TED que dura 8 minutos. Me da un ratito porque este sí está subtitulado. What if I could present you a story that you would remember with your entire body and not just with your mind? My whole life as a journalist, I've really been compelled to try to make stories that could make a difference and maybe inspire people to care. I've worked in print, I've worked in documentary, I've worked in broadcast, but it really wasn't until I got involved with virtual reality that I started seeing these really intense, authentic reactions from people that really blew my mind.
So the deal is that with VR, virtual reality, I can put you on scene in the middle of the story. By putting on these goggles, right, that track wherever you look, you get this whole body sensation, like you're actually like there. So 5 years ago is about when I really began to push the envelope with using virtual reality and journalism together. And I wanted to do a piece about hunger. Families in America are going hungry, food banks are overwhelmed, and they're often running out of food. Now, I knew I couldn't make people feel hungry, but maybe I could figure out a way to get them to feel something physical. So, again, this was 5 years ago. So doing journalism and virtual reality together was considered a worse than half-baked idea, and I had no funding. Believe me, I had a lot of colleagues laughing at me. And I did, though, have a really great intern, a woman named Michaela Kopse-Mark. And together we went out to food banks and started recording audio and photographs until one day she came back to my office and she was bawling. She was just crying. She'd been on scene at a long line where the woman running the line was feeling extremely overwhelmed. And she was screaming, you know, there's too many people. There's too many people. And this man with diabetes doesn't get food in time. His blood sugar drops too low, and he collapses into a coma. As soon as I heard that audio, I knew that this would be the kind of evocative piece that could really describe what was going on at food banks. So here's the real line. You can see how long it was, right? And again, as I said, we didn't have very much funding, so I had to reproduce it with virtual humans that were donated, and people beg and borrow favors to help me create the models and make things as accurate as we could. And then we tried to convey what happened that day with as much accuracy as was possible. Lo que viene es el movimiento del que tiene el casco puesto, ¿no? Okay, he's having a seizure. O sea, movimiento con caminata. So the man on the right, for him, he's walking around the body, right? For him, he's in the room with that body. Like that guy is at his feet. And even though with his peripheral vision, he can see that he's in this lab space, right? He should be able to see that he's not actually on the street. But he feels like he's there with those people. Very cautious not to step on this guy who isn't really there, right? So that piece ended up going to Sundance in 2012, a kind of amazing thing. And it was the first virtual reality film ever, basically. And when we went, I was really terrified. I didn't really know how people were going to react and what was going to happen. And we showed up with these like duct tape pair of goggles. Oh, you're crying. You're crying. Gina, you're crying. So you can hear the surprise in my voice, right? And this kind of reaction ended up being the kind of reaction we saw over and over and over. People down on the ground trying to comfort the seizure victim, trying to whisper something into his ear or in some way, you know, help, even though they couldn't. And I had a lot of people come out of that piece saying, oh my God, I was so frustrated, I couldn't help the guy, and take that back into their lives. So after this piece was made, the dean of the cinema school at USC, at the University of Southern California, brought in the head of the World Economic Forum to try hunger. And he took off the goggles and he commissioned a piece about Syria on the spot. And I really wanted to do something about Syrian refugee kids because children have been the worst affected by the Syrian civil war. I sent a team to the border of Iraq to record material at refugee camps, basically in an area I wouldn't send a team now, as that's where ISIS is really operating. And then we also recreated a street scene in which a young girl is singing and a bomb goes off. Now, when you're in the middle of that scene and you hear those sounds and you see the injured around you, it's an incredibly scary and real feeling. I've had individuals who've been involved in real bombings tell me that it evokes the same kind of fear. Qué frase de mierda, ¿no?
We were then invited to take the piece to the Victoria and Albert Museum in London. And it wasn't advertised, and we were put in this tapestry room. There was no press about it, so anybody who happened to walk into the museum to visit it that day would see us with these crazy lights. You know, maybe they wanted to see the old storytelling of the tapestries. They were confronted by our virtual reality cameras. But a lot of people tried it, and over a 5-day run, we ended up with 54 pages of guest book comments. And we were told by the curators there that they'd never seen such an outpouring. Things like, it's so real, you know, absolutely believable, or, of course, the one that I was excited about, a real feeling as if you were in the middle of something that you normally see on TV news. Bueno, continuemos ahí porque So, ahora sigue it con el works, right? autobombo. This stuff works. And it doesn't really matter where you're from. Pero hizo, la verdad hizo una pequeña revolución en el periodismo con esas dos piezas, pero más que nada porque combinó dos cosas que más alejados estaban todavía. Como unas experiencias casi periodísticas, o sea, no hay un cine documental ahí, sino como fue a un criterio periodístico en el sentido de observar, no sé, el hambre en las casas de Los Ángeles o vea cómo cae una bomba en Siria. Y dijo, no voy a hacer video 360 eso. Voy a hacer una realidad virtual, caminable, experimentable, donde físicamente yo me muevo dentro de la escena. Y yo la del hambre la probé y es una experiencia, es muy impactante de verdad, porque uno, o sea, ya que meter el cuerpo en esto como lo engaña bastante al cerebro, o sea, realmente el cerebro en un momento se empieza a confundir, si tengo mi cuerpo coincide con todos mis movimientos, si yo bajo, si yo me puedo acercar al personaje, subo, me muevo un paso atrás, me muevo un paso más adelante, en un momento el cerebro empieza a confundirse y genera una sensación de más realidad. Por eso ese término de realidad virtual, o sea, genera realmente esa sensación. Se va a ir mezclando. Para mí se va a mezclar con las nuevas cámaras, por eso empecé con eso, con las nuevas cámaras de profundidad, que pueden filmar en profundidad y separar partes, se va a mezclar con 3D, se va a mezclar con las cámaras 2D y se van a introducir cada vez más elementos de movimiento del espectador de estos mundos. Esa es un poco la fusión que se viene, que es la definitiva fusión entre videojuego y cine. En algún momento va a pasar. Nada, les quería contar un poco eso. Y preguntas. Y que quiero probar algo, que ven. Tengo que ir cerrando. Sí. A ver. No, una sola pregunta. ¿Tenés imágenes de 360 donde la cámara avance para ver? Estos días, creo que ayer o anteayer vi uno que es en animación, que es como o sea, la sensación es como que si fuese en un tren, ¿no? Pero se va moviendo a través de cuadros de Da Vinci. Capaz que se puede encontrar por ahí. Mira. Está bueno. No lo conozco. Sí, en Facebook está. Debe estar en YouTube también, ¿o no? Dale. ¿Vemos este? ¿Este avanza? Sí. ¿A dónde miramos, Lucas? Love is Romeo and Juliet. Love is whatever you do with it. Love between a man and a man. A woman and a woman. Love is doing what you should or doing what you shouldn't, or otherwise wouldn't. Love is the most beautiful word that you ever heard. Love is a line from Hallelujah. Jesus and Buddha. Love is a faded sign that you don't see sometimes. That's what love is. Love is. ¿Qué pasa acá? Love is a church that doesn't hate, a law that doesn't discriminate. Hablando de punto de vista, ¿no? Love is a master, love before sex and love after. Love is a curious thing. Love is the most beautiful word
Igual ella quería una cámara avanzando. Acá avanza siempre con algún objeto. Estoy pensando. Hay un videoclip, Acá se no me mueve, acuerdo el nombre, que era una situación, eran dos chicos en diferentes departamentos que estaban separados por una calle y la cámara va cruzando la calle, va y entra al departamento uno, va, entra al departamento otro, va y vuelve, pero no me acuerdo del nombre del videoclip. Mírate. Dos departamentos, calle. Sí, Mirá. era un videoclip muy lindo. Acá tenés lo que usan para hacer esto. A ver si está Bob. Bob hizo un cámara robot, también tiene subjetivo, no tiene. Bob no se hace esto. Sí. Sí. Bueno, eso fue un poco. ¿Tienen alguna pregunta? Como que se pudo hacer poco en 1 hora y media. La idea es en la próxima clase venimos con un par de cámaras, con un rig de GoPro, con 8 o 10 cámaras. Vamos a filmar algunas tomas. Vamos a mover la cámara, te lo prometo. Vamos a filmar algunas tomas, mover la cámara y después vamos a hacer como un stitching en vivo a ver. El stitching es juntar, o sea, juntar todas esas tomas para generar esa esfera. Ese es un proceso que hoy es bastante fácil y en su momento fue bastante difícil. Nada, eso. Así que pregunten, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Lo que necesiten saber de eso. Sí. Yo tuve una experiencia con Campuzano, Sí. que es el que hizo el largometraje. El Experience Brooklyn, sí. Sí, lo que pasa es que estábamos, todo el grupo estaba en otra cosa, no sabía absolutamente nada. Y si bien la experiencia es interesante, la filmación, Sí. yo llevé un pequeño guión que es de Los asesinos de Hemingway. La escena del que entran los dos matones al cuarto del boxeador. Y la verdad que o no entendían el guión el camarógrafo, porque tenés que pensar en el montaje, ¿no? Acá estaba muy claro, si yo no hubiera estado aquí, aquello me hubiera parecido una experiencia frustrada. Yo creo que hay que aprender muchísimo antes de tomar una decisión, pero muchísimo. Sí, estoy de acuerdo. Es No muy- he visto el largometraje de Campuzano. Ah. No sé si se estrenó. Sí, en el Bafisi se estrenó ahora. Ah, el COD. ¿Se puede ver el corto? ¿En Yo algún no lado lo tengo. estará? pero- Ah, claro. El de Sí. O tener el proyector casco. en Boro, sí. En el Domo, el de Campuzano. En el Domo es una experiencia también. Yo no soy tan fan, pero funciona también, sí. Lo que se puede hacer es, con esto, lo que se hace mucho en eventos y cosas así, y hay algunos cines que hacen eso. Hay uno en París, por ejemplo, virtual, que logran disparar en simultáneo. O sea, 100 personas se ponen los cascos y disparan en simultáneo la experiencia para... Sí, acá en el Buenos pero Aires existe. hubo una sección Ah. de 360 muy interesante, que era como también en relación con la UNTREF. O sea, bueno, hay situaciones. Estuvo una muestra de Björk también, Sí, esa estuvo. donde por ahí había algunas experiencias 360 y al final había algo de realidad virtual. Vio que hizo, creo, el primer videoclip en 360, si recuerdo bien. Sí. Bueno, le damos un aplauso a Christoph.